Desde la millonaria fortuna que cuesta proteger al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hasta el incalculable patrimonio millonario que posee quien fue el presidente más poderoso de Colombia e históricamente una de las personas más poderosas del planeta Tierra. Bienvenidos a la millonaria fortuna de la familia Uribe Vélez. Esto es La Firma Millonaria, el canal que te inspira a ser millonario algún día. Suscríbete y vas a ganarte $1 millón algún día en tu vida. Cuando el presidente Álvaro Uribe se posesionó el 7 de agosto del 2002, el grupo paramilitar encargado del narcotráfico, secuestros y extorsiones dentro del país Colombia, las FARC, sufrieron bajas importantes que terminarían reduciendo a esta guerrilla, replegándola y obligándola a aceptar las condiciones de un acuerdo de paz. Cuando Uribe salió de la presidencia, quedó expuesto a la persecución de sus enemigos. Por eso, desde esa época, le fue asignado por el gobierno la Unidad Nacional de Protección, un esquema de seguridad capitaneado por el mayor de la policía, Juan Carlos Arévalo Rodríguez, quien coordinó a 330 hombres encargados de la seguridad, que están divididos de esa manera. Eran varios anillos de seguridad, para ser más exactos 3. El primer anillo de seguridad contaba con 152 escoltas, el segundo con 102 policías altamente entrenados y el tercer anillo se componía de 80 militares de alto rango. El costo de este esquema era de 15.347 millones de pesos. Sumándole a esto camionetas blindadas, armas largas, blindajes Ford Plus traídos de Alemania y protocolos altamente elevados en seguridad para garantizar que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a este terrateniente no se le despegara ni un solo ojo de su custodia. Los lugares más protegidos por sus hombres son las dos casas preferidas del expresidente. Una que tiene en Río Negro, que es a las afueras de la ciudad de Medellín, a unos cuantos kilómetros del aeropuerto José María Córdoba, recalcando que ese aeropuerto fue construido con la inversión del presidente y de su familia, y otra propiedad llamada El Ubérrimo, su finca favorita ubicada en Córdoba. Estos lugares viven constantemente custodiados por varios hombres fuertemente armados que se despliegan por el territorio, sobre todo el primero, donde permanece Lina Moreno, su esposa. Cuando Uribe viene a Bogotá, pasa sus noches en la Escuela de Caballería de la Policía. En la capital, Uribe se desplaza en un convoy de 11 carros blindados. Sus hijos Tomás y Jerónimo tienen un esquema con 25 escoltas. El decreto presidencial 1069 de 2018, en el artículo 3, establece que para garantizar la integridad personal de los expresidentes y exvicepresidentes de la República y de sus cónyuges supersuite, ellos contarán con un esquema de protección de carácter vitalicio, conformado por la Policía Nacional y la Unidad de Protección, el cual se determinará de acuerdo a los resultados del estudio del nivel de riesgo que elabore la policía. Este decreto se dio durante el gobierno de Duque, ya que Juan Manuel Santos le redujo su esquema de seguridad de 330 hombres a 66 acompañados de 12 camionetas blindadas, lo que redujo su costo inicial a tan solo 4.116 millones de pesos. Pero una de las primeras medidas que optó el presidente Iván Duque fue volverle a poner el esquema original que tenía el presidente. Con el escándalo que rodea la ONP y los recortes presupuestales que planea Petro, este esquema de seguridad de Uribe podría volverse sensiblemente reducido. Recordemos que Uribe cuenta hasta con militares retirados. Estos son comparados con el grupo Wagner, traído directamente de Rusia, que son grupos militares contratados exclusivamente para seguridad privada, que ha llegado a proteger a los mismos magnates del mundo y presidentes muy importantes que han visitado la nación. Los Wagner asimismo son de las fuerzas militares más poderosas que existen en el planeta y son mercenarios rusos que han ido a asistir a la guerra de Ucrania. Contratar a estas fuerzas especiales para escoltarte a cualquier lugar que vayas y dar la vida por ti podría costarte hasta 55.000 euros el día. Hablando sobre la inmensa fortuna que posee Álvaro Uribe Vélez, tiene una finca la cual mide alrededor de 1.300 hectáreas, aunque hay quienes afirman que esto es completamente errado y que realmente su finca tiene hectáreas que pueden ascender a las 123.000. Si escuadriñamos dentro del patrimonio de este político, nos damos cuenta de que tiene 72 matrículas de bienes que están a nombre de él, su esposa y sus hijos, pero 7 de esas propiedades están a nombre del dueño de una empresa llamada Área Proyectos Inmobiliarios S.A. Esta es perteneciente a los hijos del expresidente. La cantidad de propiedades de Uribe y su círculo cercano no se conocía hasta ahora, o al menos no en esta dimensión. En lo que hoy revelan varias revistas, no entran los inmuebles
inmuebles cuya titularidad está en manos de un puñado de otras empresas. Es decir, este hombre posee varios testaferros, los cuales son los que aparecen en las matrículas de las propiedades, lo que predice que los Uribe son dueños inclusive de más tierras en Colombia. Si se sumara la extensión de las 72 propiedades a nombre de esta poderosa familia, el resultado daría un total de 21 millones de metros cuadrados. Es decir, si eres de Medellín, conoces Itagüí, uno de los municipios más densamente poblados del país. Cuenta con 21.000 kilómetros cuadrados, tan solo unos cuantos metros cuadrados más que la tierra a nombre de Uribe, su esposa y sus 2 hijos. Es decir, que la extensión de tierra que aparece a nombre de esta familia equivale al mismo territorio de un municipio de la ciudad más importante del país. De hecho, las tierras de Uribe miden más que Sabaneta, el cual es un lugar que posee más de 43.000 habitantes. De hecho, hace poco el expresidente pasó 67 días de detención domiciliaria por el proceso que la Corte Suprema de Justicia le sigue por manipulación de testigos y fraude procesal. Tiene unas 1.500 hectáreas. Según el mismo dueño dijo en una entrevista que el ubérrimo es casi 10 veces más grande que el Parque Metropolitano Simón Bolívar de la capital. Uribe afirmó que él había llegado a Córdoba desde que tenía 9 años. Luego se fueron más al norte y cuando mataron a su padre, se quedó haciendo la empresa El Ubérrimo. Son varios predios, pero dice que no están juntos entre sí. Hace muy poco se reveló un documento donde se puede ver la declaración de renta del 2019 de este presidente, en la cual no tuvo un total a por pagar. En el documento se podía ver que el senador tenía un patrimonio bruto de 12.351 millones de pesos colombianos y deudas que ascendían a los 3.000 millones, por lo que su patrimonio líquido está estimado en 2,5 millones de dólares. Aunque el cálculo de impuestos de renta se realiza sobre los ingresos gravables de la persona, en este caso los ingresos laborales brutos del senador alcanzaron tan solo los 450 millones de pesos y una renta líquida laboral de 310 millones de pesos. Pero la mayoría de los ingresos del senador provienen de rentas de capital, donde reportó ingresos brutos por 1.300 millones de pesos, todos no constitutivos de renta según su propia declaración. Otra renta que está exenta del impuesto es la pensional, ya que la ley protege este ingreso para los jubilados, de modo que el senador tampoco pagó un peso por los 51 millones de pesos declarados. Además, reportó 10 lotes rurales en Córdoba y Antioquia, y uno de ellos está evaluado por la Secretaría de Hacienda en 8.595 millones de pesos. Si eres de otro país, estos vendrían siendo 2,5 millones de dólares. Este político también cuenta con 4 créditos hipotecarios con varios bancos, por ejemplo con Colpatria e Itaú, que suman 3.824 millones de pesos y revela un potencial conflicto de intereses con actividades relacionadas con ganadería y por sus hijos, quienes también entran con actividades de residuos industriales y propiedad raíz. A este político también lo han manchado en diferentes ocasiones y se ha visto envuelto en varios escándalos. Por ejemplo, en los años de la época de Pablo Escobar hay documentos desclasificados que los relacionan. Todo indican a que Álvaro Uribe recibió financiación del cartel de Medellín para sus campañas electorales al Senado. Jorge Luis Ochoa Vázquez sería el narcotraficante que directamente le habría entregado el dinero a Uribe para que empezara su floreciente carrera política. Los documentos desclasificados también indican que la relación de Uribe con el cartel de Medellín empezó en 1991, 2 años después que murió Pablo Escobar. Según la publicación, Escobar le exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria a cambio de un favor de la financiación de su campaña electoral. Estas nuevas revelaciones confirman el archivo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que desclasificaron en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar Fidel Castaño. De hecho, en el año 1980, con tan solo 28 años de edad, Álvaro Uribe ya se posesionaba como director de la Aeronáutica Civil. Fue el responsable de la construcción del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, cual dicen que fue construido estratégicamente para que quedara muy cerca a sus fincas y terrenos, los cuales eran de su propiedad. Llevó a cabo obras necesarias para el inicio de una operación nocturna, construyó terminales, pero hay un rumor que afectó su carrera, y es que al ser el director de la Aeronáutica Civil de uno de los aeropuertos más importantes del país, se dice que él fue el responsable de dar luz verde y darle vía libre a Pablo Escobar para que dejara transitar sus kilos de coca con destino final hacia el aeropuerto
gobierno de los Estados Unidos en Miami. Hay muchas maneras en las que las personas intentan explicar de algún modo las riquezas de este presidente y también intentan atar cabos con los escándalos en los que él se ha visto envuelto, desde narcotráfico hasta colaborar con varios carteles muy importantes, aprovechando sus nexos políticos y ser la familia más poderosa dentro de Colombia para permitir que ciertas personas tengan la posibilidad de contrabandear estos estupefacientes y darles entrada fácil a diferentes países, aprovechando varias corrientes las cuales son propiedad de este hombre. Aquí viste la fortuna del presidente, varios de sus escándalos y logros, ya que este ha sido catalogado como una de las mejores presidencias a lo largo de la historia de Colombia, logrando reducir la violencia dentro del país, bajando las tasas de asesinatos, desbloqueando vías las cuales eran usadas por varios grupos guerrilleros para secuestrar personas en mitad de los paseos familiares y ayudando a que la economía del territorio creciera, pero también a la vez viéndose manchada con diferentes tropiezos que pueden darlo como uno de los mayores genocidas de la historia colombiana. ¿Hitler colombiano o el mejor presidente de la historia? Solo te puedo decir una cosa: la familia más poderosa de Colombia. Esta ha sido La Firma Millonaria, el canal donde todos soñamos con volvernos millonarios. En la pantalla estás viendo unas imágenes, mira lo que pasa si las tocas. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.